Vayamos a la Biblia, Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, versículo 20. Dice así, si ustedes no pueden ayudar a leer, dice: y la gran tempestad rugió, ¿qué dice la Biblia? Durante muchos días. Fue tan fuerte que ocultó el sol y las estrellas, hasta que al final se perdió toda esperanza. Si lo leyera, si yo lo parafraseara, yo diría: se perdió toda esperanza de vida. A mí todo el tema que tiene que ver con esperanza me gusta mucho, porque si hay una palabra que yo creo que la gente necesita escuchar mucho es esperanza. Que si hay una esperanza. Cuando una vez, a mí me gusta corroborar cada dicho de lo que se dice en la calle, cuáles son ciertos y cuáles no son ciertos. Y hay uno que descubrí que sí es muy cierto, y es que lo último que se pierde en la vida es la esperanza. Y hay gente que sabe que soy muy aficionado a las historias y he leído muchas historias y muchas cosas, y al final de gente que se ha perdido, de náufragos, de gente que ha estado en cárcel, de gente que ha estado postrada en una cama, y al final ellos dicen que cuando se perdió la esperanza, se perdió las ganas de vivir. Y cuando se pierden las ganas de vivir, posiblemente pueden pasar muchas cosas en la vida de uno. Ya no hay manera de levantarse y seguir adelante. Hace 15 días estaba hablando acerca de cómo sobreponerse en medio de los fracasos, y hablaba acerca de la resiliencia y cómo es importante en la vida poder tener una resiliencia muy fuerte. Una cosa que quiero poderle guiar, y es lo que estaba haciendo este tiempo, y por eso este año hemos estado haciendo algunos énfasis de manera continua, es porque, y uno de los campos que estaba haciendo mucho énfasis y en los últimos años, es el tema económico. Y esta semana hemos estado, pues, este país plagado de malas noticias, tristes noticias. Y yo le decía a mi esposa, y como fue algún momento de mi vida casi me involucro en los medios de comunicación, yo le decía a mi esposa: lo malo de los medios de comunicación es que hoy lo que es noticia, en una semana va a dejar de serlo. O sea, hace 20 días o un mes estábamos hablando acerca de la bomba que estalló y todas esas cosas, y que murieron. Si usted no sabía, ayer murió otra persona más de las personas que fueron del atentado. Pero ¿qué pasa? Hay otras noticias, y el mundo es muy mediático, y es lo que está sucediendo en el momento, es lo que termina afectando nuestras vidas emocionalmente. Pero al final, lo que pudimos ver esa semana, que es muy triste con las muertes de esas personas, estas personas son como la evidencia, pero detrás de esas personas hay muchas historias similares a estas y peores. Lo que pasa es que no se conocen y no tienen tanta cosa mediática que da la publicidad, que da la televisión. Posiblemente si este cantante no fuera famoso, pues simplemente todo el mundo diría: pues mataron a una persona. Me hago entender, no estoy haciendo una crítica, lo que estoy diciendo es el problema, porque es muy triste la situación, sino que esa es la realidad de este país. Esa es la realidad de nuestros países. Y llega un momento donde la gente, siempre veo cuando leo los comentarios, decir cómo se pierde la esperanza de lo que estamos haciendo en la vida. Y este pasaje que voy a predicar hoy, y me gusta mucho, y es la historia donde dice que el doctor Lucas está escribiendo este pasaje, y él es compañero con Pablo y van en un naufragio, y los dos van en el mismo barco, y es la primera vez. Yo no sé si hay otro pasaje, me da la impresión que no, de haber leído la Biblia no tuve tiempo para detenerme versículo por versículo, pero hice un paneo en mi cabeza y dije: ¿cuándo otra vez en la Biblia, o por lo menos en el Nuevo Testamento, se registra que perdieron la esperanza? Nunca. Yo creo, casi estoy seguro, no hice un estudio a fondo, pero casi estoy seguro que no aparece más en la Biblia de que Pablo con Lucas perdieron la esperanza. Pero perdieron la esperanza, ¿por qué? Porque la tempestad física era muy fuerte. 14 días estaba lloviendo y estaban en medio del mar, y estaba la tempestad demasiado fuerte, tal manera que ellos dijeron: posiblemente de aquí no vamos a salir vivos, esto se va a terminar, y pierden la esperanza. Porque cuando usted ve la tempestad y la dificultad y la noche tan oscura, hace que la cosa sea muy difícil, hace que usted diga: oiga, ¿y para dónde vamos? ¿Cómo en las circunstancias? Y como le empecé diciendo, ¿por qué me he preocupado tanto el tema de las finanzas? Porque al final el tema de las finanzas es lo que he visto que más en estos tiempos hay tres temas centrales por los cuales la gente se quita más la vida, y uno de ellos, y de los más fuertes, es el tema económico.
porque al final la gente tiene problemas serios económicos y el mundo está avanzando de una manera muy fuerte y tal vez nosotros no nos hemos dado cuenta acerca de eso, de todos los cambios que estamos viendo. A veces la iglesia, usted viene a una iglesia o no viene a una iglesia, viene de vez en cuando, la primera vez que viene, posiblemente la gente vive en una burbuja en su vida personal, en su vida familiar, pero no se da cuenta cómo está avanzando el mundo. Todo este tiempo he estado estudiando acerca del IA, vengo estudiando harto tiempo del IA, que es la inteligencia artificial, por una razón, porque a mí me compete el tema que tiene que ver con la economía. Yo tomé una decisión que me iba a preparar en la economía muy bien para poderle hablar a las personas, porque creo que la gente tiene necesidad de entender para dónde va el mundo. Y si usted no entiende el IA, no va a entender el mundo, que es la inteligencia artificial. Y cuando usted vea que nos apareció ese monstruo, que hasta ahora, yo me acuerdo cuando era pequeño, veía los supersónicos. Si vieron los supersónicos, solo los adultos saben qué es los supersónicos. Es decir, usted decía, el creador de los Pedros Picapiedras es el mismo creador de los supersónicos. Y él, cuando yo veía los supersónicos me parecía loco. Pero el mundo de los supersónicos, estamos frente al mundo de los supersónicos. Entonces, lo que quiero decirles es esto, para dónde voy a llegar. Porque tiene que ver, igual estoy revolviendo todo. Y es todos los trabajos. Todos los trabajos, y algún día voy a dar una charla de esto porque estoy preparando una charla para que usted entienda el mundo, para dónde va, porque yo quiero hablarle a la gente lo que va a pasar de aquí al año 2030. Yo quiero prepararlo a usted y yo me estoy preparando y quiero preparar a mis hijos para lo que viene para el 2030. Todos los trabajos que sean repetidos, los robots lo van a reemplazar. Usted dice, ¿cuándo? 2030. No, lo que pasa es que afortunadamente nosotros tenemos una ventaja y una desventaja. ¿Cuál es la ventaja? Que vivimos en un lugar que la tecnología nos va a llegar 20 años después, o 10 años después, 15 años después. Eso es una ventaja, pero es una desventaja porque nos vamos a perder unos privilegios únicos. Es decir, nos vamos a perder tan rápido la comida en 3D, la ropa en 3D, todas esas cosas ya están ahí. Tener una robot en la casa. Estos días estaba escuchando a una persona que yo conocí el año pasado personalmente, y él en su casa tiene una robot. Y la robot, entonces simplemente la hija le dice, dime cuántos presidentes tiene Estados Unidos. Y la robot comienza a hablarle. Y la robot le va respondiendo y le dice, ¿tú quieres que te explique quién es John F. Kennedy? Sí, quiero que me expliques quién es John F. Kennedy. Entonces, ¿qué eso quiere decir? La educación va a cambiar radicalmente. En Finlandia ya cambió. O sea, ya no hay profesores de idiomas. Así que las personas que van a estudiar idiomas, todavía aquí es bien. Pero ¿quién va a competir con un robot que no se equivoca, que le dice... O sea, un profesor que tiene que enseñarle a 40 personas, a 30 personas, a 20 personas, a 5 personas, ¿qué va a competir con un robot personalizado? ¿Qué le va a decir? Mira, estás equivocada. Vuelve a repetirlo así. Y le puede decir todo el día la tarea. Y no le dice si está malo. No la va a descalificar. Simplemente le va a enseñar y le puede enseñar. ¿Qué quieres aprender hoy? Hoy quisiera aprender unas 10 palabras en mandarín. Y mañana quiero aprender unas 20 palabras en portugués. Y mañana quiero aprender unas 50 palabras en inglés. La medicina va a cambiar. Todo va a cambiar. Lo único que no va a cambiar, y después le voy a explicar de lo que le quiero decir, porque están enfocados en 6 trabajos, y los 6 trabajos es lo que predica la iglesia. Me sorprendió cuando comencé a investigar las cosas, porque están enfocados en salud, están enfocados en economía, están enfocados en comunicaciones, bueno, una serie de cosas más. Y al final, ¿qué es lo único que los robots no van a poder hacer? Porque ahí es donde viene y entra la cosa de decir, y la inteligencia artificial especialmente, no solamente robots, sino inteligencia artificial, que es diferente a la robótica. Es decir, ¿qué es lo que no van a poder hacer? Lo que yo estoy haciendo. Dar esperanza a las personas. Entonces, todo lo que tiene que ver con trabajos que el robot no puede imitar tan fácil, es los trabajos que van a prevalecer. Para que usted sepa a qué quiere estudiar. Es decir, mire, ¿para dónde va la medicina? Una sola cosa más y entro a la predicación, porque yo quiero que usted sepa. O sea, dentro de su cuerpo van a poner una cosa que se llaman nanorobots. Nanorobot en el torrente sanguíneo. Entonces, el nanorobot, ¿qué va a decirle a usted? Una información, decirle, usted presenta posibles 5 enfermedades, se lo puede decir 10 años antes. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Atacar más rápido los problemas. Entonces, es una ventaja. Es decir, usted presenta problemas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con mucha gente que se ha muerto de cáncer? Que descubrió muy tarde que tenía cáncer. Pero si descubre mucho antes, la problemática la pueden atacar. Entonces, la cirugía le van a decir, ¿usted qué quiere? ¿Que lo haga un médico o se lo haga la tecnología?
donde tiene el 0,000.1 de error. Mientras un médico cirujano, ¿cuánto tiene de error? No lo sé, no sé ese porcentaje. Pero frente a las máquinas, la competencia es otra historia. O un profesor de inglés a una persona, a una de estas donde le dice perfectamente las cosas. O a un trabajo donde usted tiene que repetir todas las cosas de una vez. ¿Cómo va a ser? Por ejemplo, cajeros, todo eso van a ser reemplazados, estaciones de gasolina, todo eso se va a acabar. ¿Por qué? Porque todo lo va a hacer más fácil. Y esto usted dice, ¿cuándo sucede eso, pastor? Lo que pasa es que nosotros vivimos, no es que ya no esté, está. Lo que pasa es que nosotros vivimos un poquito lejos. Y estamos en Neiva, y eso es lo bueno. Entonces, como estamos en Neiva, se va a demorar un poquito. Porque no tomamos bien la economía para comprarse un robot en la casa. Pero ya en Europa, mucho, en Estados Unidos, yo le digo a la persona que digo, si este man puede comprar un robot, quiere decir que no es tan difícil comprarlo para la casa. No sé cuánto costará, pero no, ese trabajo no me lo he puesto a hacer. Así que dice aquí la palabra, una gran tempestad rugió durante muchos días. ¿Qué dice la Biblia? Ocultó el sol, las estrellas, hasta que al final se perdió toda esperanza. ¿Qué es lo que no puede hacer la tecnología por usted? Es darle aliento, aliento humano. Eso nunca va a ser reemplazable. El saber qué decir, por más que me manden mensajes, por más que me digan que hay posibilidades, por más que me digan un montón de cosas, nunca algo robótico va a reemplazar el abrazo de una persona. Nunca. Esto es irreemplazable. El amor, el diálogo, porque no es un diálogo simplemente robótico, sino es un diálogo del corazón. Y eso va a ser la esperanza de la humanidad. La esperanza de la humanidad es que decir, los países que mayormente han implementado todo el tema del IA son los países que más le dan trabajo a las personas. Así que es por un lado unas desventajas, pero también por otro lado va a ser una gran ventaja para la humanidad. Y lo que tenemos que prepararnos es para una cosa que voy a predicar esta noche, y es, pues la noche está llegando. ¿Y qué hacer cuando la noche llega? ¿Qué va a hacer las personas cuando viene esa noche? Porque en la Biblia y en la vida la noche tiene que ver con circunstancias adversas, tiene que ver con dificultades, tiene que ver como lo que pasa acá. Esto pasó todo en noches enteras. Nunca volvió a salir el sol y nunca volvieron a salir las estrellas. Quiere decir que por 14 días nunca vieron las estrellas ni el sol. Usted perdido en el mar 14 días. Yo creo que debe ser, no me imagino, pero debe ser pavoroso estar unos 14 días en medio del mar abierto sin parar la lluvia y la tempestad, al punto. Yo he visto la palabra, y Pablo es un tipo tremendamente de un carácter, por primera vez sentir miedo. Pablo siente miedo en este pasaje. Al final, si usted lo lee todo, un ángel le dice no tengas miedo. Quiere decir que él sintió miedo de que sus días estaban terminando. Lucas, que había estado en momentos tan difíciles, está diciendo, dice que le dice a él que siente miedo por las circunstancias, y le dice, y perdimos toda la esperanza. Así que esta noche, rápidamente, en unos minutos, quiero hablarle de 3 personas en la Biblia que pasaron por una noche oscura, y en esa noche oscura vivieron momentos muy difíciles. Yo creo cada día más que la esperanza para las personas es la palabra de Dios. Yo estoy seguro de esto. Yo estoy seguro que muchas personas, lo que pasa es que muchas personas tristemente no llegan a una iglesia por la misma gente que va a la iglesia, porque la misma gente que va a una iglesia no termina siendo un ejemplo, no se termina siendo no termina siendo contagioso con su fe. Ayer hablaba con una persona y me decía que en algún momento pensó no volver más a la iglesia, porque dice, porque no me anima a veces la iglesia, por esto, por lo otro, por gente. Yo le digo, ¿cuál es el problema? El problema nunca será la iglesia. ¿El problema qué es? La gente que va a la iglesia, la gente que no toma en serio la palabra de Dios, la gente que no abraza verdaderamente la fe y que termina siendo decepcionante para los que van. Pero aunque usted haya visto malos ejemplos y usted y yo lo seamos, de pronto malos ejemplos, no quiere decir, yo sigo creyendo de fe no ciega, sino fe de verdadera, que la esperanza que tiene la gente para este mundo es Dios. En medio de tantos caos, tantas dificultades, tantas circunstancias, la esperanza es Dios. Parece un discurso simplemente de un predicador, pero no es la de un predicador, es la realidad. Porque cuando yo veo la Biblia, solamente 2 personas que conocieron a Dios se suicidan. Solo 2.
Usted dirá, bueno, pues ahí no hay muchas historias. Hay cientos de historias en la Biblia y solo dos se suicidan. Se suicida Saúl y se suicida Judas. Ninguno más se suicida. Y usted mira el trasfondo de ellos dos, ¿por qué se suicidaron? Muchos conocen las historias, otros no. Pero solamente quiero decir que se suicidaron porque ellos perdieron, ¿qué? Al final se desconectaron de Dios. Pero toda la gente que se conectó con Dios hasta el final no se suicidan. Todos ellos, ¿cómo terminan todos los apóstoles? Los matan, pero están dispuestos a morir. Una cosa es estar dispuesto a morir por una causa y otra es quitarse la vida por una causa. Ahora, yo no juzgo por qué se quita la gente la vida. Lo que quiero decirle y resaltar esta noche es que cuando hay una confianza en Dios, a pesar de que la cosa esté tan oscura y tan difícil, siempre hay una ventanita que le dice a uno, hay esperanza. Siempre, siempre hay una esperanza. Y mire, vamos a empezar con la historia de David y una batalla épica que él vive. Vamos a leer rápidamente estos pasajes bíblicos, se lo explico. Esta historia dice así: 3 días después, cuando David y sus hombres llegaron a su casa en la ciudad de Ziklag, encontraron que los amalecitas habían asaltado el Negev y Ziklag y habían destruido a Ziklag y habían quemado hasta reducirlo a ¿qué? Cenizas. Estamos todos conectados, quiero que lo lean ahí por favor para que vean. Dice, ¿se habían llevado a quiénes? ¿Sí están ahí? ¿Se habían llevado a quiénes? A las mujeres y a los niños y a todos los demás, pero sin matar a nadie. Cuando David y sus hombres vieron las ¿qué? Las ruinas, se dieron cuenta de lo que había sucedido a sus familias. ¿Qué dice la Biblia? Lloraron a más no poder. Las dos esposas de David, Ahinoam y de Jezreel, y Abigail, la viuda de Nabal, que fue el que prediqué hace 8 días de Carmelo, estaban entre los que fueron capturados. David ahora se encontraba en gran peligro. ¿Qué dice la Biblia? Porque todos sus hombres estaban ¿qué? Resentidos por haber perdido a sus hijos y a sus hijas, y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Mire, la admiración que le tenían a David era tan fuerte, y cuando yo leo este pasaje me sorprendo cómo los hombres que están cerca a él quieren matarlo. Están hablando de matarlo, al hombre que los inspiró tanto en su vida, que les ayudó tanto en la vida. ¿Esto qué me muestra? Que cuando la gente entra en noches de desesperación, de tormento, la gente está dispuesta a hacer muchas cosas en la vida. Y si usted mira el contexto de esta historia, es un contexto bien complicado, porque David viene de una guerra muy larga, ha huido, ha batallado y ha peleado. Él todavía no es rey y llega. Y cuando llega, han caminado 3 días, 3 noches sin comer. Y cuando llegan al lugar, encuentran esta historia que acabamos de leer. ¿Qué acaban de pasar? Que vinieron unos amalecitas, vienen y queman toda la ciudad. Se llevan las mujeres, se llevan 2 mujeres de David, se llevan los niños, se llevan las niñas, arruinan con todo. Y ahora dice la Biblia que están en ruinas, amargados. Dice, lloran hasta no más poder. ¿Y cómo están? En una profunda angustia, al punto que dice la Biblia que hablaban de matar a David. ¿Esto por qué sucede? Cuando la gente siente que se perdió la esperanza. Cuando la gente siente que se perdió la esperanza por diferentes circunstancias, usted comienza a entrar en actos de desesperación. Usted dice, ¿qué hago con la vida? Y siempre, ¿qué hacen las personas? Buscan un culpable. En ese momento, ¿quién era el culpable? David. Todos decían, porque David nos llevó a la guerra, o si no, nuestras mujeres estuvieran con nosotros. Pero no fue culpa de David en sí. Ellos quisieron ir con David porque sabían que no había otro camino para hacerlo. Si usted sigue leyendo la Biblia, va a encontrar en una historia después, que es la historia, y vamos a ir a Juan capítulo 21, versículo 3, y es la historia de otro hombre que pierde la esperanza. Y esta historia es fascinante y siempre me ha gustado, y he hablado de tantos ángulos. Esta historia en Juan 21, 3 dice así: Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Y le dijeron los discípulos también, vamos todos. Así que salieron en la barca, pero ¿qué dice la Biblia? Pero no pescaron nada en toda la noche. Usted lee esta historia y dice, tal vez usted ha leído la Biblia, otros la han leído pero no le han puesto atención y otros no saben. Esto ya es después que Jesús fue crucificado, Jesús ha resucitado. Y piense, ya todos saben cuál fue el fracaso de Pedro. ¿Cuál fue el fracaso? Hace 15 días también hablé de él. ¿Cuál fue? Haberlo negado. Y hace 15 días hablaba acerca de cómo reacciona la gente frente al fracaso. Pedro llora amargamente y Judas se quita la vida, porque no todo el mundo tiene la capacidad de levantarse en medio de sus fracasos.
Y Pedro llora amargamente, pero al final sabe que ya no va a volver más al Señor. Así que decide volver a su antiguo trabajo. ¿Y cuál es su antiguo trabajo? Pescar. Y va a pescar. ¿Y qué sucede? No pesca nada. Toda la noche no vuelve a pescar nada. ¿Usted qué puede sentir si fuera Pedro? Usted dice, Dios está enojado conmigo porque no hay nada. ¿Qué puede sentir? O sea, fuera de la amargura, del dolor de haber negado a Jesús, él dice, ok, yo no sirvo para ser apóstol, yo no sirvo para esta vaina de ser un predicador, no sirvo para ayudar gente. Está bien, voy a volver a hacer lo que hacía en mi vida. ¿Y qué era su vida? Pescar, era su trabajo. Es como si alguien dice, yo voy a volver a hacer el trabajo que yo hacía en la vida. Era un contador, era un administrador, lo que sea. Vuelvo a mi trabajo. Pero cuando vuelve a su trabajo se da cuenta que tampoco le funciona la cosa porque no pesca nada. Entonces, ¿uno qué siente? Pues un fracaso peor todavía, porque dice, no serví para apóstol y ahora no sirvo para qué, para pescar. Entonces, ¿a qué me voy a dedicar a la vida? Y acabamos de leer el tercer personaje que estábamos mirando, y es la historia de Pablo y pescando, en medio de la tempestad, y han perdido toda la esperanza. Así que déjeme decir lo que le voy a decir esta noche, y aquí empieza mi predicación en estos 15 minutos que tengo para predicar. Hay una película que ojalá algún día usted se la pueda ver, que se llama El Séptimo Sello. No es una película nuevecita, es de 1956, pero es una pieza muy importante en el séptimo arte. Se llama El Séptimo Sello. El director es un sueco, pero es una película muy, muy buena. Bueno, pues si usted solamente le gusta los Transformers, se va a aburrir terriblemente, pero es una película muy buena, excelente, El Séptimo Sello. Es inspirada en Apocalipsis, pero no es de gente bíblica. Y la historia narra el día que en Europa, esto existió de verdad, hubo una plaga que se llama la plaga negra, que mató gran parte de la gente en Europa, murió. Así que esta peste negra mató a muchas personas, y la historia narra, este director sueco, narra que algún día la muerte viene por un personaje del pueblo y viene a buscarlo para llevárselo. Entonces este personaje del pueblo, a enterarse de que viene la muerte por él quiere ganarle tiempo a la muerte e invita a la muerte a que jueguen ajedrez. Le dice, sentémonos a jugar ajedrez. Y él lo que está haciendo es ganando tiempo para que la muerte no se lo lleve, pero para resolver algunos asuntos de la vida. Por eso es catalogada en el séptimo arte como uno de los clásicos más importantes de toda la historia, la séptima plaga. Entonces, él está ahí, el séptimo sello, perdón. Entonces, él está ahí jugando con la muerte ajedrez. Le voy a dañar el final porque yo sé que no va a ver la película, porque cuando vea nomás que es blanco y negro se va a aburrir. La muerte le gana al personaje y se lo tiene que llevar. Entonces, cuento una historia que es verídica, y es que algún día Bobby Fischer es un campeón de ajedrez de los más importantes de toda la historia. Que Bobby Fischer fue a ver la película al cine, fue con un amigo. Y cuando estaba viendo la película y viendo todo el tema final, Bobby Fischer llega y le dice la muerte, porque así le dice en la película, jaque mate. Entonces, Bobby Fischer le mira y le dice a su amigo, no, pero asombrado porque él está tan metido en la película y él es un campeón mundial de ajedrez, de los más importantes. Si que google, usted va a encontrar quién es Bobby Fischer. Y Bobby Fischer dice, no, el rey tiene una movida más todavía. Pero igual película es película y chao, igual no van a cambiar la película por lo que dice Bobby Fischer. Pero él dice, el rey tiene una movida más. Y siempre me gustó esa historia porque yo creo que cuando Satanás o la muerte dice, todo se acabó, yo creo que Dios dice, no, todavía el rey tiene una movida más. Yo creo que las cosas pueden cambiar. Y eso es lo que quiero decirle esta noche, lo que va a predicar. Porque así se llama mi predicación. La predicación se llama El rey tiene una movida más, inspirada en Bobby Fischer, porque me gustó lo que él dijo. Él dijo, el rey, está equivocada la película porque había una última jugada que el rey podía hacer y si la hace no se va a morir. Así que necesitamos saber que el rey tiene la oportunidad de mover una ficha más para nosotros a favor nuestro. ¿Y qué pasó cuando David
se llevan toda la gente, cuando se llevan sus hijos, cuando se llevan sus esposas, cuando todo el mundo está hablando de matarlo, cuando todo está en una desesperanza total, él está cansado, lleva 3 días sin comer. Mire lo que dice la palabra de Dios en el versículo 6, que es fabuloso en adelante. Dice la Biblia en el versículo 6, el versículo 13 en adelante, 6, sí, perdón. Dice, y David al final, si lo leen, me lo ponen por favor el 6, dice, pero David, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Encontró qué? Fuerzas en el Señor. Y si usted sigue leyendo la historia, y no sé si lo pueden tener ahí, el versículo que sigue, el versículo 7, dice la Biblia, yo se lo voy a narrar si no está ahí, si no lo tienen. Dice, bueno, entonces dijo Abiatar el sacerdote, traedme el efod. Sigamos por favor. Dice, así que Abiatar lo trajo y David le preguntó ¿a quién? Al Señor, ¿debo perseguir a esta banda de saqueadores? ¿Los atraparé? Y el Señor le dijo, sí, persíguelos porque recuperarás todo lo que le han quitado. Y si usted lee el versículo 17 y el versículo 18, la pelea duró 18 horas. Una batalla donde él duró peleando 18 horas, pero el versículo 18 nos dice que recuperó todo lo que se habían llevado. Entonces, cuando yo pienso en esta historia, yo digo definitivamente Dios es el que tiene la última movida. Y a veces cuando uno siente que todo se perdió y se perdió la esperanza, y que la gente dice es que no hay solución para los problemas, yo creo que sí hay solución para los problemas. Lo que pasa es que tenemos que tener la determinación que tuvo David para salir adelante. Y le voy a decir 5 cosas que tuvo David, que si usted las quiere anotar, va a ser muy importante que usted las tenga en su vida. Y es decir, a pesar de la batalla y lo cansado que usted esté en la vida, usted tiene que salir peleando. Si hay algo que yo me digo a mí mismo continuamente, por muy cansado que esté, por mucho que haya perdido, por más grande que sea mi fracaso, yo no me voy a dar el lujo de no seguir peleando. Fue una resolución que tomé hace años. No me dejo más amedrentar por el maligno, no me dejo que la culpa y los errores me hundan. Digo, no, yo voy a seguir dando la pelea. Cuando yo leo esta historia digo, eso es lo que hay que hacer en la vida. Eso es lo que hay que hacer, por más que usted haya perdido, por más que esté cansado, por más que la gente está hablando en contra suyo. ¿Qué tiene que hacer? Pararse a pesar de lo cansado y seguir peleando. Lo segundo que yo puedo ver en este pasaje bíblico que me gusta mucho acerca de David, ¿qué es? Que la Biblia nos dice que Dios puede utilizar cualquier circunstancia a favor de las personas que le aman. Dios puede hacer que una circunstancia terrible como estas, tan terrible como estas. ¿Usted sabe qué pasó después? Si usted lo invito para que lea la historia en su casa, pero se le va a decir qué pasó después que David hizo esta hazaña. Después de 3 días sin comer, cansado, con 400 hombres, termina acabando todo un ejército grande, recuperando un botín. ¿Qué pasó después? La gente amaba a David. La misma gente que quería matarlo, ahora todo el mundo lo llevó en hombro y le dijeron, el botín es de David. ¿Por qué? Porque cuando usted le da a la gente un ejemplo, una demostración de que es una persona que sigue adelante a pesar de los problemas, termina trayendo unas respuestas para las personas. Dios no mandó esto para él, pero él se levantó y hizo que las circunstancias adversas jugaran a favor de él. Porque estos días estaba pensando cómo una persona tiene buena fama, porque los proverbios dicen que la buena fama y el buen nombre son las cosas claves en la vida. Y yo pensaba, ¿cómo una persona puede tener buena fama? No estamos hablando de fama de televisión, de estas cosas, sino fama. ¿Cómo puede tener una persona buena fama? Para mí, yo pensaba, ¿cómo yo hago y cómo yo he hecho para seguir a personas por su buena fama? Y la principal cosa que me ha impactado, ¿qué es? La capacidad de haberse levantado y haber tenido victorias cuando todo lo tenían en contra. Eso a mí me ha impactado toda la vida de la gente. ¿Por qué me volví un admirador de los hombres de Dios y de la palabra de Dios? No solamente porque soy cristiano, es porque esta gente tuvo la capacidad de levantarse. Es que es muy fácil decir, huyámoslo, metámonos en un cuarto, en una depresión. Yo no critico eso, yo no juzgo eso, pero ese es el camino más fácil. Pero el camino más difícil en la vida, ¿qué es? Levantarse aún en medio de las pérdidas y saber que todas las cosas nos pueden ayudar a bien a los que aman a Dios. Es salir adelante de donde estamos. Lo tercero que yo encuentro en esta respuesta es que, ¿qué hace David? Antes de ir a pelear, toda la murmuración la tiene encima, la gente hablando mal de él, porque eso pasa cuando la gente está caída. Cuando está caída, todo el mundo comienza a hablar. Todo el mundo tenía la respuesta y todo el mundo sabía lo que tenía que hacer. Pero ¿qué hizo David? Cierra
los oídos y va y se fortalece en el Señor, dice la Biblia. Él fue y se fortaleció en el Señor. Yo creo que eso es lo que hay que hacer cuando uno está muy débil, cuando uno está en batalla. En lugar de salir a más peleas, ¿qué tiene que hacer? Salga de la pelea y vaya a recibir fuerzas de Dios. Por eso yo sí creo que la respuesta es Dios. Yo he tenido que vivir en mi vida muchas cosas, pérdidas económicas grandes, pérdidas de personas, de muerte, todo. Y yo digo, ¿qué fue lo que me ha fortalecido para seguir adelante? Ha sido ir de nuevo ante el Señor, allá en su presencia, arrodillarme y decirle: Señor, me siento muy debilitado, me siento muy cansado, no sé cómo voy a salir, pero vengo a fortalecerme en ti. Y eso es lo que me ha levantado una y otra vez después de tantos fracasos, tantas peleas, fracasos personales, fracasos económicos, pérdidas de seres queridos. Y yo digo, es que en el secreto de Dios sí hay fuerza. Esto para mí es un ejemplo, que en lugar de desesperarse como hace la gente cuando hay un problema, que se desespera, habla, grita, la gente manda, publica su vida para que todo el mundo se dé cuenta. ¿Qué tiene que hacer la gente? Vaya a la presencia de Dios y fortalézcase. Pero es que la gente no puede estar en silencio. Y eso es lo más difícil, ir a decir: Señor, dame fuerzas. Escuche lo que dice la Biblia, no me escucha a mí. Toda la gente hablaba de apedrearlo, que David sintió miedo. Otro hombre que no sentía miedo, para que sienta miedo, es que no estaban hablando de verdad de matarlo. ¿Qué piensa uno que uno va a hacer en medio de que lo van a matar? Piense, yo me pierdo. ¿Cómo poder ir a orar cuando usted sabe que afuera es como si aquí todos ustedes me quieren apedrear? Algunos me miran con ganas de sí, los veo con las predicaciones. Es que hay gente, cuando yo predico, yo leo la cara que no le gusta lo que estoy diciendo, lo sé. Pero y es decir, yo dijera, ustedes quieren como apedrearme y todos hablan en serio de apedrearme. ¿Y yo qué hago? Voy y me escondo allá. ¿Cómo yo digo, cómo David puede ir a esconderse a un lugar y orar? Uno no puede orar así, porque usted siente la presión de la gente. Pero eso es lo que quiere decir que es el hábito que él creó de fortalecerse en Dios. Y yo le digo a la gente adulta y a la gente joven que está acá, y por eso predico esos temas: usted va a tener que ver en la vida, de aquí hasta que Jesús venga, problemas y peleas y batallas una y otra vez. Y por eso, si hay algo que quiero que la iglesia comience a entender, es que es muy clave entender lo que dice la palabra, que van a haber problemas, y que solo la gente que sabe fortalecerse en el Señor va a sobrevivir en medio de estas cosas. ¿Qué es lo cuarto que hace David? Le pregunta a Dios. Y podría pasar más tiempo explicando esto, pero usted dice: pero ¿y qué tiene que ver tan importante eso? Pues para mí es muy importante. ¿Por qué es tan importante? Porque uno en su problema emocional, escuche lo que acaba de pasar. Vuelvo a lo mismo, yo me pongo en mi posición. Yo soy David. Se acaban de llevar mi mujer, se acaban de llevar mis hijos. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo está uno? Si se llevaron mi mujer. Pero no solamente eso, sino que todos ustedes me están echando la culpa porque se llevaron sus mujeres y se llevaron sus hijos. Y yo voy a preguntarle al Señor: ¿voy o no voy? Emocionalmente, que yo le diría: vamos a ver qué pasa en mis emociones. Pero David, que es un hombre maduro, es un hombre que ha entendido cómo es esto, le dice al Señor: ¿voy o no voy? Porque él sabía que ir sin el Señor era perder, así que prefería que lo mataran a ir sin el Señor a una pelea. Y yo no sé si usted puede entender eso. Yo he entendido esto cada día más en mi vida, que digo, yo todos los días por eso voy a pedirle a Dios que me guarde y me proteja. Oro todos los días que guarde a los míos. Oro para que Dios los guarde a usted, porque yo sé en el mundo que estoy viviendo y al mundo que me voy a enfrentar con el paso de los años. Por eso me gusta ver el mundo 20 años después, 10 años después. Siempre lo he hecho así desde que he sido joven. Es decir, yo voy a ver el mundo, qué es lo que va a pasar, y lo que vi años atrás es lo que estoy viendo hoy. Este es el mundo que hace años visualicé y leí que otros dijeron que iba a pasar, y el mundo que vamos a ver es este. Y yo sé una cosa, y quiero que usted lo sepa: el mundo, usted y yo nos vamos a enfrentar a unos retos desafiantes cuando venga el mundo y comience a avanzar. Y eso es donde yo digo: ¿quién va a sobrevivir en un mundo de una manera fuerte? Solo aquellos que entienden estas cosas que entendió David. Y lo último que David entendió, ¿qué es? Que el rey todavía tiene una jugada más. Que si el rey dice: hay una más que hay que hacer, ir y a pelear. Él no se quedó orando más. ¿Qué hizo él? Se fue a pelear, se fue a batallar. ¿Qué pasó con Pedro? La Biblia dice que Pedro no ha pescado nada.
Y miren lo que nos dice la escritura después de esto, versículo 4, versículo 7, dice así: al despuntar el alba, quiere decir acabó la noche y comienza el amanecer, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Versículo 5 le grita a Jesús: muchachos, ¿tienen algo de comer?, les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron. Y era tal la cantidad de pescados, ¿qué dice la Biblia?, que ya no podían sacar la red. ¿Qué dijo Juan? Es el Señor. Es el Señor, le dijo Juan a Pedro. Pedro, es el Señor. Y la Biblia, si usted sigue leyendo la Biblia, dice que Pedro le dio vergüenza porque estaba semidesnudo, se tiró al agua y sacaron la gran cantidad de peces. Llegan a la orilla y Jesús estaba esperándolos con un pescado y un pan. Eran 6 los apóstoles, los otros 6 no estaban. Comen, desayunan, porque es el amanecer. Y ese día fue un día histórico para Pedro, porque yo he hablado tantas veces esto, pero cada vez que lo miro de otro ángulo, el Espíritu Santo me enseña acerca de este cuadro. Yo he tratado de caminar en estos versículos, meterme en la historia y estar ahí parado, porque acaban de desayunar y están los 6 reunidos con Jesucristo. Y Jesucristo le lanza una pregunta que uno no quisiera escuchar, la verdad. Le dice Jesús, después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Piensa acá esto. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? Los pescados. Porque Pedro era pescador profesional. Su papá tenía plata. Él tenía 2 barcas. Y para tener 2 barcas en los tiempos bíblicos era una persona que tenía dinero. O sea, él no era un pescador simplemente tradicional, sino tenía una industria de pescado, por decirlo así. Cuando él decide seguir al Señor, él renuncia y deja todas sus redes. Cuando él vuelve a pescar, ¿qué es lo que está haciendo? Volviendo a su antiguo oficio, pero no pesca nada. Ahora le dice el Señor: tire de nuevo la red al lado derecho y pescan tanto. Y esa es la razón, esa fue la clave para ellos decir: esto es el Señor, acaba de aparecernos el Señor. Así que le hace una pregunta que yo no sé, yo personalmente pienso, son de esas preguntas en la vida que usted dice: yo sé que tarde o temprano tengo que hablar con esa persona, pero no quiero hablar del tema. No sé si a usted le ha pasado eso en la vida, de que hay momentos donde dice: yo sé que tarde o temprano tenemos que hablar de cierto tema, pero ahorita no quiero que toquemos el tema. Muchas veces me ha pasado eso en la vida, de que cosas personales, y hay gente que le he tenido que decir cosas que yo digo: ¿cómo se las digo? Pero tengo que decírselas. Y es como que usted dice: no quiero que se sienta mal, pero es necesario que escuche lo que le voy a decir. Y el que sabe que cometió el error, ¿qué pasa? ¿Cómo se siente usted si lo van a decir? Y están 6 más y le pregunta: Pedro, yo quiero preguntarte acá en medio de nosotros, aquí entre nos, después de desayunar, ¿tú me amas? ¿Quién se espera una pregunta de esa después del desayuno? Yo quiero que tú me digas si me amas. Mucho tiempo yo no entendí por qué Jesús le pregunta esto y delante de otros. ¿Por qué le pregunta esto? Porque acaba de fracasar espiritualmente y acaba de fracasar ¿qué? Económicamente. Es decir, Pedro no tiene salida. Pero hay una sola cosa que Jesús quiere saber. ¿Pero no la sabía Jesús? Claro que la sabía. ¿Cuál era? Lo que Jesús quería que Pedro supiera es que él sí lo amaba. Y hay una cosa que usted tiene que saber si usted lee bien la Biblia, y es que cuando Pedro niega a Jesucristo, nadie se dio cuenta. ¿No sé si usted sabía eso? O sea, ningún apóstol estaba en el momento que Pedro niega a Jesús. Quiere decir que ¿en dónde quedó el secreto? En Pedro y Jesús, no más. Solo los 2 saben que sí fue verdad la historia. Entonces, ¿por qué Jesús le dice ahorita: yo quiero que me digas si me amas? Porque como los chismes siempre avanzan, y Jesús necesita que los demás que están cerca a él sepan de que Pedro sí lo ama. No era para avergonzarlo.
Es porque Él quiere que le diga. Y mire lo que dice después en el versículo 17. Bueno, sigue diciendo: tú me amas más que estos, los pescados. Pedro, ¿tú quieres verdaderamente volver a pescar? Si tú quieres volver a pescar, tú lo puedes hacer. Mire, acabo de bendecirte con ¿qué? 153 pescados, dice ese día que pescaron. Si tú quieres volver, puedes volver. Es tu opción. Tú me amas más que estos pescados. Tú sabes a qué yo te he llamado. ¿Y qué responde Pedro? Sí, Señor. Contestó Pedro: ¿tú sabes que qué? Que te quiero. Él no dijo que te amo. ¿Qué le dijo? Que te quiero. Esta es la mejor traducción. Por eso puse esta traducción. La Reina Valera dice: tú sabes que te amo, pero no es así. La traducción original es: tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: alimenta mis corderos, le dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez, versículo 17: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Y Pedro le dolió que Jesús le dijera por tercera vez: ¿me quieres? Le contestó al Señor: tú sabes que yo te quiero, Señor. Y se pone a llorar. ¿Por qué hizo Jesús todo esto? Por acercarse a un hombre que está fracasado, de un hombre que está lleno de dolor, un hombre que necesita. El problema más grande de Pedro, ¿cuál es? Perdonarse a sí mismo. El problema de Pedro no es si Dios lo perdona. ¿Cuál es el problema de Pedro? Es poder superar todos sus problemas. El miércoles a la madrugada tuve un sueño con Pedro, y sobre todo con la voz de Jesús, que me dijo y me mostró después unas caras: ellos tienen que perdonarse como Pedro se perdonó a sí mismo. Y por eso incluí esta noche en esta predicación la historia de Pedro. Dice, Jesús me habló claramente: tienen que perdonarse como Pedro se perdonó a sí mismo. Porque el problema a veces no es luchar con que Dios me perdone, es con usted perdonarse. Porque usted dice: yo he fracasado. Y si usted quiere saber qué puedo yo encontrar de esta historia de fracaso, muchas cosas, y se las voy a decir. La primera es que Dios fue Jesucristo quien tomó la iniciativa de buscar a Pedro, no Pedro a él. ¿Eso qué nos muestra? Ese es el amor de Dios. Dios es el que vino a buscar a Pedro. Él es el que viene a decirle: Pedro. Él es el que viene y le ofrece el desayuno. Es el que viene y está para acercarlo a él. Porque ¿qué pasa con muchas personas? Muchas personas han tenido un récord de fracasos en la vida. ¿Qué es lo que lleva a mucha gente a quitarse la vida? ¿Qué es lo que lleva a mucha gente a vivir en depresión? ¿Qué es? Es tener una colección de fracasos, porque hay gente que le ha ido mal sentimentalmente, hay gente que le ha ido mal económicamente, hay gente que le ha ido mal emocionalmente, hay gente que toda la vida no ha podido realmente tener como una estabilidad en la vida, y eso le lleva a sentir como una sensación grande y fuerte de fracaso. Yo conozco gente súper exitosa en la vida, pero hay una cosa en su vida que no han podido ser exitosos, y eso a veces los derrumba más y no pueden ver el otros éxitos en los cuales se han podido ser. Y así que viene Jesús por eso a decirle a Pedro: tú eres un hombre que yo sé que tú me amas. Yo sé que hace 3 días, que han pasado nomás 3 días, hace 3 días Pedro estaba diciendo que no conozco a ese Señor, maldigo a ese Señor. Y ahora que está diciendo: Señor, tú sabes que yo te quiero. Es loco, ¿no le parece? Pero Jesús sí sabe lo que ve en el corazón de él. Jesús viene a buscarlo, dice la palabra. Lo segundo que yo veo es que el Señor trajo provisión para ellos. Y usted dice: ¿qué tiene que ver con esto? Escuche lo que le voy a decir. Le voy a dar un secreto de cómo prosperar, porque todo este año le voy a enseñar secretos de cómo prosperar económicamente. El secreto para prosperar económicamente con el Señor es entender que Dios me quiere dar a pesar de mis errores. Si fuera, pongámoslo así de sencillo. Si usted fuera y yo fuera Jesús, y alguien nos hace lo que nos hizo Pedro, ¿usted buscaría a Pedro? Siendo sincero, ¿usted lo buscaría o no lo buscaría? ¿Le mandaría aunque sea un WhatsApp de decir: ¿cuándo hablamos? Dios, usted es un fariseo, usted me ha negado, pero... Y fuera de eso le tendría decir: quiero invitarlo a cenar para que hablemos, pero no lo vengo a juzgar. Decir, todo lo que hizo Jesús nosotros no lo haríamos.
Porque uno a veces piensa que la gente se merece eso y más por sus problemas y sus cosas. Pero lo que yo veo en Jesús, y esto yo lo he aprendido y eso es lo que ha renovado mi mente, yo digo, tú me quieres prosperar a pesar de mis errores. Eso es lo que yo he aprendido acerca de prosperar económicamente. Yo digo, Dios a mí me quiere ayudar a pesar de mis errores. A pesar del fracaso de Pedro, Jesús vino a darle ¿qué? Provisión. Le dice, ¿ustedes quieren pescar? Muchachos, echen la red a la derecha. ¿Cuánto pescaron? 153 peces. Y toda la noche anterior habían pescado nada. ¿Qué quiere decir eso? Dios sí lo quiere uno prosperar, a pesar de los fracasos y a pesar de que todas veces no nos portamos tan bien. Lo tercero que yo encuentro en esta historia que me gusta es cómo Jesús lleva a que Pedro vuelva a recobrar la confianza en él, a que él vuelva otra vez a recobrar su confianza en el Señor, a que él vuelva a recobrar su confianza en sí mismo, que es lo más difícil. Si hay algo difícil después de que usted se enseñó a perder, ¿qué es? Y hace 8 días lo dije el domingo, en el sábado no lo dije. Lo más difícil es volver a recobrar la confianza cuando usted lleva un récord de pérdidas. Si usted no lo sabía, tenga nomás un fracaso financiero. Lo que pasa es que hay gente que ha tenido fracasos pequeños, pero después que usted invirtió 30, 50 millones, 100 millones en un negocio y que quiebre todo, vaya a ver si usted tiene ganas de volverlo a intentar. No es tan fácil. Se lo digo yo, que ya me pasó eso, yo sé qué es eso. Y uno siente el miedo. ¿Y qué es lo que necesita uno? Que Dios le vuelva a decir, yo confío en que tú eres capaz. Levántate otra vez. Volver a recobrar esa confianza no es como la gente piensa, es difícil. Cuando usted nomás piensa en esto, cuando sentimentalmente alguien le hizo daño y se acabó una relación, vuelva a confiar a ver si es fácil. No es tan fácil en una relación. Es que volver a tomar confianza es una cosa que tiene tiempo. Y eso es lo que le pasa a Pedro. Jesús viene a que él vuelva a tomar confianza. Al final, y ya tengo que ir terminando, quiero recortar esto. ¿Cómo es el final de Pedro? Genial. La última palabra que yo tengo de Juan es: Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro, llorando, dolido en su corazón: Señor, tú sabes que yo te amo, te quiero, le dice él. ¿Por qué él no le dijo que lo amaba? ¿Era porque no lo amaba? ¿Se acuerdan del Pedro del pasado? No sé si ustedes le han leído la Biblia. Era impulsivo, hablaba sin pensar. Ahora es más medido. Ahora no está diciendo cosas por decirlas. Posiblemente dijo yo te quiero, pero en el fondo ¿qué pasaba? Lo amaba. Hoy encontré una historia, me gusta leer para poder predicar muchas cosas, que nunca la había encontrado, y es el día que muere Pedro. El día que muere Pedro, cuenta Eusebio, se lo contó Clemente, no sé quiénes son, así que no se preocupe, pero es verdad. Yo sé que son historiadores del primer siglo, pero se llama Clemente, es un historiador muy famoso, judío. Él le cuenta a Eusebio, que es su discípulo, que el día que fueron a matar a Pedro, ese día mataron a la esposa de Pedro también, murieron los dos. Entonces a Pedro lo obligaron a ver la muerte de su esposa, y la esposa también la crucificaron. Y cuando iba pasando la esposa, él estaba ya le iban a crucificar también a él, que él, al final ustedes conocen esa parte de la historia, si le he contado en la iglesia, que él dice que quiere morir con la cabeza para el suelo, crucificado. Pero yo no sabía la parte de la esposa. Y ese día la esposa pasa y él le grita el nombre y le dice una frase que dice Clemente, que él escuchó ese día de la boca de Pedro. Le dice a su esposa: acuérdate del Señor. Y no más. Fue la última vez que la vio. Y después lo matan a él. Ese día mueren los dos, crucificados. ¿Por causa de quién? De este amor. Entonces, cuando yo pienso en el Pedro que negó a Jesús por una cosa tan sencilla, y el final, yo pienso en qué, de que sí fue transformado, porque se pudo levantar de los fracasos. Y le dijo a su esposa: acuérdate del Señor, porque el Señor terminó inspirando la vida de todas las personas. Por eso yo creo que la persona que se aferra en Dios, realmente es imposible que cometa locuras tan fuertes como algunas personas. Los entiendo por sus problemas y circunstancias, pero yo creo que en el Señor siempre hay esperanza, aún en medio de la muerte y en medio de la dificultad. Él le dijo: acuérdate del Señor. ¿Cuál es el pasaje? Entonces, ¿quieres saber qué fue lo último que Pedro dijo
para que todo el mundo supiera. Yo creo que es como el epitafio de su tumba. Está en 2 de Pedro 3:18. Fue lo último que él dijo en vida, que para que todo el mundo supiera. Y yo creo que todos deberíamos de saber qué fue lo que dijo Pedro a lo último, para entender lo que estoy predicando esta noche. ¿Qué dice la Biblia? En cambio, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y el imperio por todos los siglos. Esas es las últimas palabras que Pedro dijo para que otros se enteraran. Dos cosas que él vivió y experimentó: crezcan en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Tristemente, mucha gente por eso no puede vivir el evangelio a plenitud, porque le falta estas dos cosas: gracia para vivir la vida y conocer a Jesucristo. Quien conoce a Cristo es imposible que vuelva atrás. Quien lo conoció de verdad es imposible. Por eso él dice: crezcan en el conocimiento de Jesucristo, porque es imposible que una persona que haya conocido a Cristo vuelva atrás. Cuando a veces me dicen, no, que hay una persona, yo le digo, mire hermano, yo no lo juzgo primero porque no estoy para juzgar a nadie, pero lo único que sé es que una persona que se haya ido otra vez al tacho tan profundamente es que nunca conoció a Jesucristo. Iba a una iglesia, pero nunca conoció a Jesús. Porque las personas que conocen a Jesucristo, tienen una experiencia con Jesucristo, pueden cometer bestialidades, pero no van a abandonar al Señor. Como Pedro, cometió un error terrible, pero se levantó y siguió adelante. ¿Por qué? Porque siempre hay esperanza. Siempre. Por más hundido que uno esté, siempre hay esperanza. ¿Y cómo termina la última historia en estos 5 minutos con la cual empecé? La historia termina así. Hechos de los Apóstoles 27, 21 y 24. Les dije que no había esperanza para ellos, pero mire cómo empieza después que dicen que no hay esperanza. Nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente Pablo reunió la tripulación y le dijo: señores, ustedes deberían haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos esos daños y estas pérdidas. Este versículo y muchos versículos son los que me animan a decirle a la gente que hay gente que ha perdido cosas que nunca habíamos perdido, pero por no haber escuchado, perdieron muchas cosas en la vida. Este y muchos versículos es los que muestran de que usted puede perder la vida por no haber escuchado. Mire, esta gente se salvó, para que usted sepa, es porque Pablo iba en el barco. Donde Pablo no vaya en el barco, todos se mueren. Esa es la clave, que en el barco donde usted va, vaya gente clave. Yo creo en la gente que es importante. ¿Por qué? Porque hay gente que le puede salvar la vida y está salvo no por usted, está salvo por otro. Y Pablo va en ese barco. Y afortunados de que Pablo fueran en ese barco. Afortunados que estuvieran ahí Pablo. Pablo le dice: mire, si ustedes me hubieran escuchado lo que yo les dije, no habían tenido tantas pérdidas. Pero no escucharon. Pero tranquilo, después dice que, pero anímense, ninguno de ustedes que perderá la vida, aunque que el barco se hundirá. Usted tiene que entender eso. Aunque se hundan las cosas, la clave es que usted no se hunda. Jesús dijo: ¿qué ganas con ganar al mundo si te pierdes a ti mismo? Yo le he dado la libertad al Señor en oración de que si yo voy a terminar hundido, yo prefiero irme antes. Yo prefiero que Dios me saque antes de la tierra. Porque ¿qué hago con posiblemente decir, tener un éxito terrenal, pero al final perder lo que Dios quería que yo ganara? Y yo se lo he dicho en oración: Señor, si tú sabes que al final mi final será triste, yo prefiero que me lleves al cielo antes. Yo sé que le va a doler a mis hijos, le va a doler a algunas personas que están cercanas a mí, pero yo prefiero ir a la eternidad. Porque es mejor saber que se perdió algo y no que se perdió alguien. Algo se puede recuperar, alguien no. Toda esa semana el drama tan fuerte, cuando uno piensa en una persona que se suicida, la persona no va a regresar. La persona que mata no regresa. Entonces, ¿qué es mejor? Que se pierda algo a que se pierda alguien. No sé si usted puede entender eso. Hay gente que se aferra a las cosas
y está dispuesto a perder personas. Es mejor perder las cosas que perder las personas. Es mejor perder cosas que perder la salvación. Hace mucho tiempo, cuando estaba niño, un día un profesor nos dijo este ejemplo. Nos puso: ¿qué pesa más? ¿1 kilo de algodón o 1 kilo de hierro? Y todo el mundo, el algodón, el hierro, perdón. Y al final dice: no, simplemente kilo es kilo. Sino lo que la diferencia es el volumen. Entonces, algún día le dijo una persona en consejería, me dijo: pastor, ¿qué hago? Tengo tantas cosas para hacer esto y no tengo muchas para quedarme en el hogar. ¿Qué hago? Y me acordé del ejemplo del profesor sabio del kilo. Le dije: mire, usted tiene todo un montón de motivos para irse y tiene uno solo para quedarse, pero los dos pesan 1 kilo. Porque perder hijos, perder familias, eso vale mucho como perder la felicidad, la tranquilidad, la paz y un montón de cosas, porque juntas valen 1 kilo. Lo que pasa es que estas se ven como grandes, pero al final kilo es kilo. No sé si me hago entender. Y eso es lo que yo pienso en esto. Hay momentos en la vida que uno tiene que estar dispuesto hasta a sacrificar la felicidad, que es algo que, esto es loco para la gente que yo le diga esto, con tal de que otros vivan. Porque eso es lo que hizo Jesucristo. Jesucristo no vino a ser feliz en una cruz. Sacrificó su vida para que nosotros pudiéramos tener la libertad. ¿Y cuánto le costó? La vida. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Aunque el barco se hundirá. Y mire lo que dice Pablo, tan chévere esto que me gusta. En un barco que está que se desbarata. Dice: pues anoche, habla como si estuviera hablando normalito, un ángel de Dios a quien le pertenezco y a quien sirvo estuvo conmigo a mi lado. Pablo como que habla como tan sencillo. ¿Cuántos ángeles le apareció uno en la vida? Dice: un ángel se me apareció y me dijo: Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo creo en Dios y sucederá como Él me dijo. ¿Cuál fue el final? Todos se salvaron. Todos se salvaron. Porque Él le pidió a Dios una cosa. Y ya tengo que terminar. Una cosa le pidió: que la gente que va conmigo no se muera. Si Él no le pide eso, esa gente se muere. Ese es el valor de ir con gente en la vida que sabe lo que hay que hacer cuando viene el peligro, que sabe qué hacer cuando todo está mal y hay tempestades y hay tormentas. Yo lo que creo es, y al final es, que Dios siempre tiene el rey una última movida. Cuando usted dice: no, esto ya está perdido, jaque mate, Dios dice: hay una última movida. El chico no se ha acabado, el juego no ha terminado, hay una última movida. Yo creo eso y lo creeré hasta el final. ¿Viste? Si al final, por ejemplo, las personas se mueren, pues se van para el cielo. Así de sencillo. Se entregaron su vida a Jesús, se van para el cielo. Es decir, que nunca hay pérdida, porque siempre en la última movida en el juego del rey. Así que quiero pongámonos en pie, por favor, esta noche. ¿Qué puedo aprender de Pablo en este minuto? Una cosa en especial: a confiar en Dios. Él dice: yo confío en Dios. Me anima a saber esto de Pablo, que a pesar que usted diga, son noches y noches de que no he vuelto a ver la luz, pero sigo confiando de que la luz va a aparecer. Y si usted sigue leyendo esta historia en su casa, dice: hasta el final comenzó a amanecer, hasta que amaneció. Es un proceso que amanezca. Es un proceso. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Confiar hasta el final. Yo le animo a que usted pueda confiar hasta el final. Cuando yo leo todas estas cosas de inteligencia, todas esas cosas, yo digo: Señor, lo único que sé es que yo confío en ti, Señor. Y tú nos vas a dar la gracia y el favor para cómo va a venir el mundo, poder enfrentar y hacer cosas.
Padre, gracias. En el nombre de Jesús esta noche te damos. Gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad, Señor. Señor, yo sé que en ti podemos confiar. En ti podemos descansar, Señor. En medio de todas las dificultades, Dios. En medio de las pérdidas como tuvo David, Señor. Sabemos que en ti hay esperanza. En ti hay esperanza. Porque el Rey tiene la última movida, Señor. Hay una movida más, Señor. El juego no ha terminado, Dios. Yo creo, Señor, que así como Pedro, Dios, gente que ha cometido tantos errores en la vida, nos sentimos identificados con Él, Señor. Pero sabemos que tu gracia y tu bondad está para restaurar y levantarnos, Señor. Perdonarnos y sanarnos, Dios. Yo no sé cuántos problemas usted ha vivido. Usted dice, yo vengo, son meses enteros, pero siempre hay esperanza. Siempre hay esperanza. Usted tiene que saber eso, que los que confían, que los que se aferran, que los que oran, que los que se fortalecen en el Señor, que los que se dejan abrazar por la gracia, que los que crecen en el conocimiento de Dios, saldrán de todos esos problemas, de todas esas dificultades. Tal vez usted escucha que hay una palabra que le dice que todo está terminado, que el juego ya no hay más. Pero Dios es el último, tiene la última movida en nuestro juego de la vida. Dios, te damos nuestro corazón y te damos nuestras vidas, porque queremos que tú nos gobiernes, Señor. Es tan difícil a veces, Señor, pero creemos que tú nos gobiernas, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas.
gracias te damos por este servicio. Que esta noche la esperanza tuya brille en el corazón de cada vida, Señor. La esperanza, Señor, alumbre el entendimiento de todos aquellos que se sienten con tristeza, con depresión, con desánimo, con temor en la vida, Señor. Yo oro que esta noche la presencia tuya les levante y les muestre, Señor, que hay un camino, hay una salida a todas sus circunstancias y a toda su adversidad, Señor. Gracias, Señor. Bendigo cada persona en Cristo Jesús. Te damos todo el honor y la gloria a ti. Amén y amén.